Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una entrevista con el profesor Lidio Cáceres, doctor en psicología clínica. El profesor Lidio nos va a comentar un poquitito acerca del complejo de Edipo y el complejo de Electra en el desarrollo del niño. Muy buenas tardes, profesor Lidio. Muy buenas tardes, William, y muy buenas tardes a nuestros seguidores. Es un tema muy complejo, ¿verdad? El tema de Edipo, de Electra, ¿verdad? Quería preguntarte específicamente cómo definimos el complejo de Edipo. Es una etapa del proceso de formación psicosexual del niño, en el cual él se va identificando, especialmente en este caso se da en el varón, el complejo de Edipo. Después ya hablaremos también de lo que es el complejo de Electra. El complejo de Edipo, el nombre viene del mito griego de Edipo que se enamora de su mamá. Entonces el niño de 3 a 7 años aproximadamente tiene un apego exagerado a su madre, se enamora de su mamá, por eso se dice que la mamá es la primera novia del varón. Entonces como que asume una actitud de rivalidad con el papá. Ese proceso, él se da cuenta entonces que papá es importante para su mamá. Y a partir de ahí entonces él inconscientemente se da cuenta que él tiene que imitarle a su papá, que tiene que ser como él. Y a partir de ahí entonces él adopta las características de su padre, ya sea en su forma de hablar, en su forma de dirigirse a la mamá. Y es ahí donde se va formando ese proceso de identidad del varón con su mamá. Contanos ahora acerca del complejo de Electra. El complejo de Electra es el mismo caso, pero se da en la niña. La niña que le ve a su padre como es un enamoramiento, pero no estamos hablando de un enamoramiento de adultos. Es un enamoramiento netamente a nivel infantil. La niña siente que su papá es su seguridad, tiene una admiración, eres su héroe, y le toma a su mamá como rival. Pero también, así como en el caso del varón, ella se da cuenta que el papá es un ser súper importante para su mamá, y en ese proceso entonces ella trata de ser igual a la madre. A escondida a veces se va a poner el zapato de su mamá, su collar, se va a maquillar con el maquillaje de su mamá, tratando de llamar la atención de su papá. Y en ese proceso ella se va identificando con su madre y ella va asumiendo entonces de que ella es una niña. Digamos, hasta un punto se puede denominar que es normal el proceso de complejo de Edipo y de Electra en los niños. Sí, tanto complejo de Edipo como el complejo de Electra es un proceso totalmente normal y natural entre los 3 a 7 años aproximadamente. A medida que va dejando la segunda infancia, más o menos ya pasando los 7, tanto el niño como la niña ya se va desapegando, pero dentro de ese periodo de edad, que es un periodo de identidad, entonces es totalmente normal. ¿En qué aspectos influye la figura paterna, tanto para la niña, y la figura materna para el niño, ¿verdad? ¿Y en qué se deriva la falta de uno de ellos? Son dos preguntas en Sí. uno. Siempre que haya habido una carencia afectiva, por ejemplo, de la madre hacia su hijo o del padre hacia su hija, y eso también quiero aclarar que ambas figuras son sumamente importantes, tanto para el varón como para la niña. Solamente que en ese periodo de edad, entre los 3 a 7 años, la influencia de la madre es mucho más fuerte con el hijo y el padre hacia la niña, pero ambos se complementan, porque tanto el niño como la niña va a necesitar imitarle a su progenitor de su mismo sexo. Pero cuando hay ausencia o una carencia afectiva de parte de uno de los padres, en este caso la madre con su hijo, en ese proceso de complejo edípico se habla entonces de un conflicto no resuelto, un conflicto edípico no resuelto,
que puede influir en su vida adulta, porque todos estos, digamos que estos fenómenos psicológicos vuelven a aflorar y tiene su influencia en la pubertad y después en la vida adulta. Entonces, si hubo conflictos no resueltos, como ausencia, por ejemplo, o carencia de afecto, entonces hay una consecuencia negativa en la vida adulta, especialmente en la vida de pareja. Porque si yo tuve un conflicto no resuelto con mi madre, entonces yo siempre voy a proyectar la imagen de mi madre en mi esposa. Entonces, y lo mismo la niña que tuvo un conflicto no resuelto con su padre, si el padre era muy agresivo, le maltrataba a su madre o le maltrataba a ella, entonces ella va a tener una figura muy negativa del varón. Entonces ella siempre va a tratar de vengarse de su padre a través de su pareja, de su esposo. Y lo mismo el varón, si no resolvió algún conflicto en su etapa edípica, siempre va a verle a la esposa o a su mujer, va a proyectar la imagen de su mamá y siempre de alguna forma él va a tratar entonces de castigarla a su madre a través de su pareja. ¿Cómo se podría compensar la falta de esta figura? Acá en nuestra cultura tenemos la ventaja que somos muy de la familia acá en Paraguay. De repente siempre estamos vinculados a nuestros abuelos, a los tíos, en fin, entonces siempre, si falta papá, entonces para que el niño tenga un modelo de quien guiarse, entonces de repente siempre va a haber un abuelo o un tío eh, que puede servir como un modelo para ese niño. Si no está mamá, entonces la abuela o una tía, una mujer adulta que pueda servir de figura materna a ese niño. Porque tener esas figuras es muy necesario. No hace falta que sea la madre o el padre biológico, pero que haya una figura que sirva de referencia al niño o a la niña. Digamos que esta falta de la figura paterna o materna no se llegan a compensar. ¿Qué patología podría derivar, digamos, la no superación de estos conflictos no resueltos? Especialmente en la vida adulta, siempre va a haber un problema de una vacío emocional que deriva en baja autoestima, incluso otros elementos como la carencia afectiva, esa falta de afecto en la infancia, va creando ciertos huecos en el cual le impide ver de manera positiva la vida y puede derivar incluso en depresión. Sean muy deficientes, muy pobres, ya sea en mi vida de pareja, en mi vida de amigos, en fin, en la vida laboral. Entonces, son patologías que si uno analiza en terapia, siempre el origen está en la infancia, especialmente en esa etapa de entre los 3 a 7 años. ¿Y en qué casos concretos es necesaria ayuda psicológica? Sí, hay casos, por ejemplo, especialmente cuando el joven o el adulto siente que no puede él solo, se da cuenta que tiene un sentimiento de, de, de no darle sentido a la vida, que tiene un sentimiento de malestar permanente, que ya no le satisface aquellas cosas que antes sí le satisfacía, que le daba placer y ahora ya no le da placer esas cosas. También cuando ya no tiene ganas de trabajar, no tiene metas, una pérdida de sentido de la vida que podemos ya diagnosticar como depresión, y él se da cuenta, por más que nadie le haya dicho, él se da cuenta que está en depresión y no puede solo, es ahí donde tiene que recurrir al profesional. Uh-huh. Yo creo que hoy día la gran ventaja que tenemos es que vivimos un tiempo en el cual la tecnología está muy avanzada y podemos recibir mucha información, porque muchos de los problemas no se resuelven por la falta de información. Y esa es la primera etapa para resolver el problema, informarme. Entonces tenemos que aprovechar muchísimo la tecnología como el internet, incluso hay videos, en fin, de autoayuda, recurrir a eso y para que yo pueda identificar exactamente qué es lo que me pasa, qué es lo que tengo,
Y entonces, de acuerdo a eso, decir, bueno, creo que tengo que irme al profesional. Y muchas veces también uno, al identificar su problema, puede resolverlo solo, entonces es genial, ¿verdad? Incluso muchas veces también recurriendo a una persona de experiencia, que no sea precisamente un profesional, le puede ayudar en un problema específico. Pero si él se da cuenta que no le está ayudando, entonces es importantísimo recurrir al profesional para que él pueda descubrir exactamente qué es lo que le pasa. Por último, las personas que de repente nos están siguiendo, que están viendo estos videos que son elementales para ayudarnos, para identificar este tipo de conflictos no resueltos hacer una invitación, ¿verdad? De repente hay personas que sí necesitan ayuda psicológica. eh, una invitación, ¿verdad? Desde tu punto de vista de doctor de psicología para que ellos puedan acudir Sí, a la ayuda. y que no teman a la terapia, no duden en buscar ayuda si ustedes se dan cuenta que no pueden resolver solos o solas una situación o una circunstancia que están pasando. El ir al psicólogo hoy día es como ir al odontólogo cuando hay un problema dental. Entonces, cuando hay un problema emocional, entonces el psicólogo o la psicóloga es la persona indicada donde pueden recurrir. Todas las personas de alguna forma tienen algún tipo de situaciones conflictivas que no pueden resolverlos solos o solas y necesitan de un profesional. Entonces, lo más normal hoy día es consultar con un psicólogo o una psicóloga. Muchísimas gracias, doctor Lidio Cáceres, por esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, William. Muchas gracias.